hablar con Rodrigo Álvarez, economista. Rodrigo, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atender en La Nación Más. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, Rodrigo, lo primero que te quiero preguntar es cómo estás viendo el arranque de 2023, porque conocíamos las proyecciones del REM la semana pasada y hablan de una inflación cercana de nuevo al 100%. ¿Coincidís? Sí, va a ser un año muy complejo en materia de todas las variables, pero particularmente la inflación. Creo que este año, a diferencia del anterior, el tipo de cambio va a ser una variable clave. Sabemos que todos los planes de estabilización, pensando en 2024, incluyen algún ajuste de tipo de cambio y algún movimiento brusco en esa variable, y yo creo que toda esa suba se va a ir anticipando, o gran parte de esa suba se va a anticipar este año, sobre todo teniendo en cuenta las elecciones y la experiencia que tuvimos en las elecciones anteriores. Después de las PASO, creo que van a ser momentos donde el tipo de cambio va a impulsar la dinámica de los precios, más allá de una inercia que sigue siendo y que va a seguir siendo alta. Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Estaba Buen escuchando. día. ¿Vos decís que el Banco Central no va a poder evitar una devaluación brusca del oficial o eso tiene que ver con los paralelos? No, tiene que ver, muy buena la pregunta. Creo que el oficial se va a poder contener, sobre todo en la primera parte del año. En la segunda parte yo creo que va a ser más difícil contener el oficial porque, digamos, pensemos en los exportadores y en los importadores, sabiendo que en algún momento, a partir de diciembre, el salto de tipo de cambio se va a producir, el movimiento de tipo de cambio se va a producir. Ahí los exportadores no van a liquidar dólares, los importadores van a tratar de anticipar compra. Esto en general termina en un banco central que empieza a perder dólares, y si el banco central quiere proteger las reservas, tiene que acelerar la dinámica del tipo de cambio oficial. Y sabemos que el nuevo gobierno va a tratar de acortar la brecha, achicar la brecha. Una economía con una brecha de 100% no puede funcionar, y yo creo que esa discusión, esa dinámica, obviamente todos los agentes económicos buscan anticiparla, y se va a colar sobre todo en la segunda mitad del año y en los últimos meses de 2023, lo que va a generar una presión muy importante de esa variable que, si se quiere, el gobierno la viene utilizando como ancla. Cerca de Massa, Rodrigo, ya hablan de una inflación de diciembre de nuevo abajo del 5%, recordemos dio 4,9 en noviembre, y Massa se ilusiona con un marzo-abril con una inflación empezando en un 3%. ¿Vos ves esto posible o por la dinámica de precios que estás observando ves que vuelva a escalar y a subir la inflación mensual? No, mira, yo no veo un rango del 3% factible. Todavía creo que el rango de movimiento de los precios lamentablemente está en el entorno del 5%. Podremos discutir si algún mes perfora el 5%, y eso va a ser visto como un logro para el gobierno, pero creo que no están dadas las condiciones hoy para que volvamos a los niveles de inflación del 3%, sobre todo pensando en paritarias que ya están en el orden del 100. Bueno, muchos precios que estacionalmente jugaron a favor en los últimos meses, pero yo creo que con el correr de los días o de las semanas van a volver a jugar en contra. Creo que no hay un cambio estructural, a pesar, y hay que decirlo, que la política monetaria y la política fiscal desde la llegada de Massa está mucho más ordenada. Rodrigo, ¿qué opinas de ayer finalmente se anunció el swap con China? Es decir, que Argentina va a tener disponible alrededor de 5.000 millones de dólares. ¿Eso lo puede usar para intervenir en el mercado si es que el tipo de cambio se empieza a acelerar o está muy limitado? No, yo creo que está más limitado lo que es el comercio con China, que es importante porque es un gran jugador para nosotros. Pero creo que la dinámica es una noticia que ayuda, lógicamente, pero no cambia las expectativas. Yo creo que va a ser muy importante, insisto, sobre todo en la segunda mitad del año, ver
qué pasa con el plan económico de los posibles nuevos gobiernos a partir, o el posible gobierno a partir del 20 o diciembre de este año. Cómo impacta eso en las expectativas, y lógicamente hay que mirar una variable que está por debajo de la punta del iceberg. Hablamos mucho de la dinámica del dólar, pero también hay que hablar de la dinámica de los pesos. Sabemos que tenemos una gran masa de pesos dando vuelta en la economía, y bueno, y hay muchas discusiones respecto de cómo hacer manejable esa bola de pesos, desde discusiones de reperfilamiento, cambiar los vencimientos, bueno, hacer un manejo un poco agresivo con esa deuda, y eso también va a pesar, ¿no? La contracara de la demanda de dólares es la demanda de pesos, y si la demanda de pesos por algún motivo se desploma, yo creo que va a precipitar las presiones sobre el tipo de cambio. Insisto, es una discusión que va a venir más adelante en el año, pero yo creo que es la discusión del año, y ahí va a ser clave bueno, cómo negocia Massa con los distintos actores de la oposición, y cómo se unifica un mensaje para lograr mayor estabilización y sobre todo un compromiso de que los vencimientos en deuda en pesos se van a respetar. La última, bien breve, Rodrigo. Crecimiento económico, ¿ves que se pueda mantener algún crecimiento, aunque sea leve, en 2023? ¿O entramos en una etapa de estancamiento con alta inflación? No, yo creo que la dinámica de este año va a ser más la de estancamiento. Obviamente a todos los gobiernos les gusta que la economía crezca en el año de elecciones, pero no veo altas chances para eso. Más bien un estancamiento a la espera de un plan de estabilización que empiece a alinear las variables. Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias por este diálogo con La Nación Más. Un placer, muchas gracias. Buen año. Igualmente para vos. Y siendo las 8 menos 20, nosotros vamos a ir a una breve tanda y venimos con mucha más información.